El diputado de la Asamblea Nacional, Carlos Paparoni, del partido Primero Justicia, perteneciente al estado de Mérida, reprochó y denunció este miércoles ante congresistas, ante sus pares colombianos en Bogotá, que grupos guerrilleros colombianos están en Venezuela bajo el consentimiento del presidente Nicolás Maduro, pero entregó un detalle mucho más preciso, que es lo noticioso. Dijo el diputado ante el Congreso colombiano que Nicolás Maduro ha financiado con $1.357.266 a la guerrilla de la FARC y del ELN en territorio venezolano solo con las actividades ilícitas, especialmente la minería ilegal, extracción del oro en el arco minero. Lamentó Paparoni que Venezuela esté secuestrada por unos asesinos que pretenden quedarse en el poder y gobernar a través de la tortura, las armas, la prisión, el miedo, el narcotráfico y la corrupción. Asegura Paparoni que lo que más le interesa no es el bienestar de los venezolanos porque han redundado en muchas ocasiones en los últimos 20 años que lo que menos les interesa es la integridad, el futuro, los principios básicos, los derechos humanos de los venezolanos, sino por el contrario, sus negocios corruptos que según Paparoni han alcanzado la cifra no despreciable de cerca de 25.000 millones de dólares que esta corporación criminal que encabeza Nicolás Maduro ha saqueado de las arcas y de los recursos naturales de los venezolanos. A la vez, Paparoni, que estuvo en Bogotá este miércoles, destacó que ocurre en un país en crisis en donde 9 de cada 10 venezolanos come solo 2 veces al día o menos, porque acabaron incluso hasta con la producción agrícola de Venezuela. Paparoni del Primero Justicia destacó que se logró un juicio, por ejemplo, para Alex Sack, colombiano, y Álvaro Pulido, también colombiano, quienes se han encargado de lavarle el dinero a Nicolás Maduro. Saab, recordemos que es el responsable de la corrupción a través de las cajas CLAP y de toda la operación logística y financiera para la explotación ilegal del oro. Y no es el primero de los testaferros ni el último que va a caer, aseguró Paparoni, quien sostuvo que tanto la Asamblea como las autoridades competentes fuera del país no van a descansar hasta que todos los que se hicieron millonarios con el hambre de los venezolanos le vean la cara a la justicia. Dijo Paparoni que seguiremos trabajando para que más que nunca dejen de robar $1 más a los venezolanos, que no aguantamos más esta masacre y este secuestro. El parlamentario, que también está en el exilio, está aquí en Colombia, agradeció a todos los países que se han unido para combatir a grupos irregulares en la región y manifestó que mientras otros países como Turquía y Cuba siguen haciendo negocios con quienes hoy usurpan el poder y se aprovechan de la crisis que existe en Venezuela, otros países se han puesto a la orden y se han sumado a esta lucha por la libertad. Nuestro trabajo no termina aquí, sostuvo Paparoni. Nosotros estamos dedicados a llevar a la justicia internacional a todos los responsables de que los venezolanos estén pasando hambre, de que no haya luz en el país y que no haya medicinas para los hospitales. En las últimas horas hubo mucha actividad en la que diputados de la Asamblea Nacional de Venezuela compartieron con sus pares colombianos en el Congreso colombiano en una sesión presidida por Efraín Cepeda, el senador barranquillero del Partido Conservador, y los diputados estuvieron sentados en las curules que comparten con los colombianos y en donde se demuestra una vez más que la confraternidad de los pueblos y especialmente de sus líderes es lo que debe dar ocasión en estos momentos a una situación de crisis humanitaria que se vive en Venezuela y que debería llevarnos a todos, porque todos nos vemos amenazados por una situación generada por esta organización criminal que lidera Nicolás Maduro, a confraternizarnos, a unir fuerzas. Por ejemplo, qué dicha ver, por ejemplo, a los diputados en el Congreso colombiano compartiendo con sus pares. Qué bueno sería que, por ejemplo, pudieran o tuvieran la oportunidad de ir los diputados al Congreso, bueno, cuando lo vuelvan a restablecer el peruano, en donde desde el mismo Congreso peruano se está o se estuvo hablando de la necesidad de salir de los venezolanos, los buenos y los malos, como lo dijo la congresista en su momento, no recuerdo su nombre, pero nos complace la verdad que en esta sesión que se desarrolló en las últimas horas aquí en Bogotá, se hubiese podido tener la ocasión en la que estas dos bancadas
tanto la venezolana como la colombiana pudieran compartir y hablar sobre el mismo tema en común, que por supuesto no es nada más ni nada menos que la restablecimiento mejor de la democracia y la salida de Nicolás Maduro del poder de Miraflores. Escuchemos a Freddy Superlano de Voluntad Popular, quien habla de la necesidad de reconocer la urgencia con la que salen los venezolanos que cruzan a veces por Colombia para llegar a otras regiones y que es necesario que se les reconozca como refugiados, dada la condición de crisis humanitaria por la que salen de su país. Escuchemos a Freddy Superlano. Los nuestros salen por el derecho a la vida y esa condición entonces tiene que ser en este momento ya denominada y tenemos nosotros que hacer un esfuerzo para eso, para que entonces sean denominados como refugiados los venezolanos que pasan por acá y que, como bien... Entre tanto, el senador del Partido Conservador y quien estuvo presidiendo esta sesión en la que estuvieron los diputados venezolanos y los congresistas colombianos, habló de la necesidad de seguir uniendo fuerzas, de seguir respaldando a los venezolanos que llegan al país, reconociéndole sus derechos y extendiéndole la mano en esa necesidad urgente de también ser recíprocos en la forma como también históricamente Venezuela le extendió en los momentos más crudos de la guerra del narcotráfico y la guerra de guerrillas a muchos colombianos en su territorio. Esto dijo el senador del Partido Conservador y quien estuvo presidiendo esta sesión, Efraín Cepeda. Escuchemos. Recibir a nuestros hermanos venezolanos en Colombia de pleno derecho como ciudadanos colombianos, apostarle a la pronta restauración de la democracia, activar. Mientras que el diputado también de Voluntad Popular, que estuvo presente en esta sesión, Luis Florido, habló y reiteró y subrayó que Nicolás Maduro no es una amenaza ni de Venezuela, ni de Colombia solamente, ni incluso de la región latinoamericana. Es una amenaza global y como tal debe ser atendida y deben ser tomadas las precauciones para poder salir del paso de esta terrible amenaza que ya lleva 20 años. Escuchemos al diputado de Venezuela del Voluntad Popular, Luis Florido. Para responder la primera, no puedo dejar de recordar que Maduro no es una amenaza para los venezolanos, no es una amenaza para los latinoamericanos, es una amenaza global de todo el mundo, por tanto, todo. Y en las últimas horas, el presidente encargado, Juan Guaidó, anunció que dentro de las próximas acciones de su despacho, va a ser retomar un proceso de presión interna y dijo que las Fuerzas Armadas del país deben tomar decisiones a corto plazo, es decir, le mandó un mensaje directo a las fuerzas militares para que se pongan de su lado y les volvió a recordar que van a venir más sanciones como la que tomó, por ejemplo, la semana anterior la Unión Europea en el sentido de haber sancionado a mandos medios del DGCIN por el tema de la tortura y la muerte del capitán de corbeta Rafael Acosta Arévalo. Pues bien, ese fue el mensaje en entre líneas que le mandó Guaidó en las últimas horas en una entrevista que dio en exclusiva para el canal venezolano de Miami, EBTV. Aseguró que no iba a perder tiempo y que por el contrario, los militares tomaran una decisión a corto plazo, es decir, ponerse del lado de la democracia, ponerse del lado de la defensa de los derechos humanos, porque, según palabras de Guaidó, va a venir una nueva presión para todos los violadores de derechos humanos y de los corruptos. Nos imaginamos, como lo dijimos anteriormente, que se refiere a que van a venir más sanciones en contra de miembros de las Fuerzas Armadas venezolanas por haber participado de manera confirmada en actos específicos que terminaron con la vida de personas torturadas. El mismo Guaidó en esa entrevista dijo que el documento que había emitido la Asamblea Nacional el pasado día martes, la decisión que tomó el martes y un documento que publicó 24 horas después en donde se ratifica la posición de tomar la opción de realizar elecciones verdaderamente libres en Venezuela, lo confirmó él como una propuesta más dentro de todas las soluciones que se puedan manejar para el país. Es decir, el mismo discurso que las elecciones hacen parte de los ingredientes y de los caminos posibles para una salida del régimen de Nicolás Maduro. Ahora, no sé qué tanto unas elecciones en tiranía puedan ser efectivas para salir de una organización criminal y ni siquiera de un dictador, sino de una organización criminal que está al mando de Miraflores. Es como tratar de
esconder o tratar de disfrazar de democracia una desgracia. Pero el señor Guaidó, presidente interino, se ratificó en que esta es una de las tantas salidas para poder solucionar el tema de la usurpación. Parece que los 3 lemas que dio a conocer al mundo desde el pasado 23 de enero parece que ya han quedado con más bajo tono, por lo menos su gran asesor en materia de marketing político parece que no se los ha recordado, es decir, cese de la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres. Parece que como muy buenos saltadores triple, como Yulimar Rojas, los quieren imitar los políticos de la Asamblea Nacional y Juan Guaidó y quieren saltar del 0 al 3, es decir, pasarse por encima el cese de la usurpación y el gobierno de transición y pasar de una vez a las elecciones libres como buenos saltadores en triple. Gracias por mantenerse en la sintonía de Panorama Político TV. Si le gustó este video, dele like. Si llega por primera ocasión a este canal, le damos la bienvenida y suscríbase y active la campana para recibir notificaciones de nuevos videos en nuestro canal. Muchas gracias.